Gabon guztioi, zenbakiek agintzen dutenez, irratia entzuten duten gehienak emakumezkoak dira. Eta hain zuzen ere, horiei begira egingo dugu gaurko irratsaioa. Muy buenas noches, hoy les hablamos de la mujer vasca desde la perspectiva histórica, mujer y trabajo, y política, y cultura, matrimonio, viuda soltera, marginadas, tema extenso en la tertulia de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en la jornada de hoy. Comenzamos. Tres invitados, como en numerosas ocasiones, pero cada uno de ellos con una ubicación diferente. Aquí, en los estudios centrales de Radio Vitoria, Iñaki Bazán. Iñaki, doctor en Historia, profesor de Historia Medieval de la Universidad del País Vasco, especialista en Historia de las Mentalidades, presidente de la sección de Historia y Geografía de Eusko Ikaskuntza, director de la revista Baskonia y responsable del programa Gure Historia de Radio Euskadi, que pueden escuchar en nuestra sintonía. Iñaki Bazán, Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Bueno, no es muy habitual, por romper el hielo, te hago esta pregunta, que un programa de historia, tal y como están los medios de comunicación hoy en día, mirando las audiencias y demás, pues tenga un espacio, y además me comentabas, un buen espacio en cuanto a audiencias y en cuanto a horario, pues en la sintonía de Radio Euskadi. Bueno, la verdad es que empezó siendo una apuesta de uno mismo y de los que entonces eran responsables de Radio Euskadi, bueno, pues una nota de color, ¿no? Pero poco a poco fue afianzándose y, bueno, dado un enfoque sin ser desde presupuestos así muy académicos, sino divulgativos, expuestos los temas por los especialistas que conocen la materia e intentando acercarlo lo más posible al público que está siempre demandando conocer mejor su pasado. Bueno, pues parece que seguimos llegando. Son 4 años, como comentaba Iñaki, de Donostia, Lola Valverde. Lola es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y ha sido vicepresidenta por Guipúzcoa de Eusko Ikaskuntza. Lola Valverde, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Me comentaba también Iñaki que tiene un comentario diario en Crónica de Euskadi a eso de las 6 de la mañana, relacionando historia con actualidad, de alguna manera. Tú eres profesora titular de Historia Contemporánea. ¿Se puede relacionar en el día a día, y tú por la lectura y por lo que escuchas y por lo que ves en los medios de comunicación, lo que has estudiado y lo que impartes, Historia Contemporánea, con la actualidad de nuestros días? Pues constantemente, ¿sabes? Que si no, me parece además que la historia no serviría para nada, ¿no? En realidad, el conocimiento histórico lo que nos está haciendo es tener una mirada sobre nuestro presente, ¿no? Entonces sí, la presencia de lo cotidiano actual en relación con la historia es en todo momento. Vamos, que te atreverías tú también como Iñaki a hacer ese comentario diario en nuestros informativos. Hombre, lo de diario ya me parece mucho, perdón, todos los días, ya me parece que tiene mucho mérito, pero bueno, bastantes días por lo menos. Porque estos comentarios, Iñaki, son de noticias locales, estatales, internacionales. Efectivamente. Buscas una vuelta a la historia. Eso es, buscamos que ligado a una efemérides que haya ocurrido que sea lo más impactante de este día, siempre buscando la realidad cotidiana nuestra, y cuando esa realidad no puede ser localizada por un acontecimiento así suficientemente significativo que pueda explicarnos algo de nuestra realidad, entonces buscamos en la realidad estatal o la internacional. Y nuestro tercer invitado, vía teléfono, José Antonio Azpiazu. José Antonio es doctor en antropología, ha publicado diferentes libros, entre ellos Mujeres Vascas, Su misión y poder, Gallineros Vascos en el Cantábrico, Martín López Isasi, El acero de Mondragón en la época de Garibay, Historia de un rapto. Su tesis fue sobre sociedad y vida social vasca en el siglo XVI, Mercaderes Vascos, y también pertenece a la sección de Historia de Eusko Ikaskuntza. José Antonio Azpiazu, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Dentro de la publicación de los diferentes libros que hemos citado, me llama la atención Gallineros Vascos en el Cantábrico.
Balleneros vascos. Balleneros. Por lo que veo tengo mal el apunte. Balleneros vascos en el Cantábrico. Cuéntanos algo respecto a balleneros vascos. Bueno, esta publicación es muy reciente y desde luego viene muy bien, aunque no busque la coincidencia, precisamente porque estos días, el día 14 de mayo, se celebra el centenario de la pesca de la caza, si queremos, de la última ballena, el Orio, que están tratando de celebrar con algunas charlas en Aquarium, en Coldo Michelena y en Orio mismo, en la población donde sucedió este último hecho, esta última caza de la ballena. Bueno, la ballena, todo el mundo sabe que ha sido muy importante en la historia vasca, pero no ha sido muy importante por ser una cosa heroica, una cosa que llama mucho la atención, un gran animal, sino porque económicamente la ballena era uno de los fundamentos de la historia y de la economía vasca, junto con el hierro, según acreditaban las mismas autoridades en el siglo XVI. ¿Cuándo fue esa última captura que comentas, Mario? 14 de mayo de 1901. Uh-huh. Bueno, pues hace 100 años, como comentabas, ¿cómo son las cosas, Los apuntes que yo tenía. Gallineros vascos. Menos mal que también el tema de balleneros vascos es apasionante, pero así eran los apuntes que teníamos aquí en Vitoria. Bueno, vamos a entrar en el tema hoy en cuestión. Iñaki, la mujer vasca desde la perspectiva histórica. Primero, por darle un poco la vuelta al título, yo no sé si sería posible durante 50 minutos, más que posible es todo, pero si tuviera alguna lógica, el hombre vasco desde la perspectiva histórica. Sin embargo, la mujer vasca desde la perspectiva histórica es el tema que vamos a tratar. Si le doy la vuelta, el hombre vasco, la mujer siempre ha tenido que vivir unas situaciones que el hombre no ha tenido que sufrir o vivirlas. Uh-huh. El tema, obviamente, planteado hoy tiene mucho que ver con un desarrollo del discurso de la historiografía actual, que ha ido alcanzando nuevas temáticas que tradicionalmente habían sido desdeñadas por una historia más centrada en lo político y en lo institucional. Y en esta tierra tan amante de sus fueros, pues claro, esos temas condicionaban demasiado para ver algo más allá de ese bosque de fueros y leyes y demás instituciones. Y bueno, con cierto retraso respecto a otras historiografías internacionales, aquí poco a poco en este país también hemos ido adentrándonos en temáticas como de la historia de la mujer, pero que nosotros, los historiadores, más que denominar historia de la mujer, denominamos historia del género, por aquello de que la sociedad patriarcal ha asignado un rol determinado a las mujeres, un rol social, no vendría esto condicionado a nivel, no estamos haciendo un análisis biológico, sino de rol cultural, ¿no? Aquí, ¿qué papel ha desempeñado la mujer? Y en ese sentido, en la historia tradicional no ha venido reflejado. Se hablaba genéricamente de hombres, incluyendo hombres y mujeres, pero niños y ancianos y demás, y conviene ir parcelando poco a poco estas distintas grupos de edad, de sexo y demás, porque nos hacen ver más matices de nuestra historia. Entre nosotros también está Lola y ella, Lola Valverde, y ella, por ejemplo, se ha especializado en infancia marginada, cosas que hasta hace unos pocos años, pues bueno, resultaba una cosa como casi que alguien dijera, bueno, esto tiene su historia, pues sí, y muy importante. Comentaba esto, Lola, porque vivimos momentos de igualdad, no tanto como quisiéramos en las diversas facetas de la historia, pero es necesario hacer estas referencias a la historia para darnos cuenta de dónde venimos. Y por supuesto, claro, es que si no, no se puede entender, ¿no? Y además el hecho de que en este momento se estén estudiando todos estos campos históricos, diríamos, nuevos, que se haya salido del campo habitual de lo político, también está muy ligado a las preocupaciones de la sociedad, es decir, que sin un movimiento feminista, sin un cambio en los roles de la mujer o sin un cambio en todo lo que es la mujer hoy en día en la sociedad, no se entendería tampoco el auge de los estudios de género, ¿no? Y dentro de los estudios de género de la historia. ¿Qué reparto nos has preparado, Iñaki? Porque comentaba yo en la entrada de este programa, matrimonio, trabajo, política, cultura. ¿Cómo nos vamos a organizar en los próximos minutos para intentar que nuestros oyentes tengan unos buenos conceptos sobre el tema que tratamos?
Bueno, pues en lugar de hacer una visión así lineal, me ha parecido más oportuno hacer la temática y así se podrá observar claramente las diferencias respecto al presente. Cosas como podemos tratar sobre el matrimonio. Hoy, pues la gente efectivamente sabe cómo se casan, ¿no? Pero no tiene nada que ver cómo se casaban las hombres y mujeres en el pasado, y el papel de la mujer en este aspecto era de mero comparsa, así, por muy duro que suene. Era una mujer, la mujer simplemente era la que iba a permitir que se perpetúe un linaje, una familia, era la que iba a dar hijos, y por lo tanto su voz no era tenida en cuenta y siempre se buscaba algún enlace pues para medrar socialmente o económica. Es decir, esto es un ejemplo de cómo en las distintas parcelas de la vida cotidiana la vida de la mujer es totalmente diferente de la nuestra. Gracias a Dios las cosas han mejorado, aunque todavía hay muchas conquistas por realizar, y entonces quizás en estos ámbitos así, en distintas parcelas, se puede ver y captar mejor esas diferencias. ¿Cuándo comienza matrimonio? La institución del matrimonio. La institución del matrimonio a nivel civil es una institución que se remonta desde los tiempos del Imperio Romano, ¿no? El derecho romano está ahí ya perpetuado el tema del matrimonio civil, pero el matrimonio canónico es un logro es un hito del siglo más o menos XII de la Iglesia, que lo instaura y poco a poco se va expandiendo. Quizás el momento de eclosión del matrimonio canónico venga de la mano del Cuarto Concilio de Letrán, que es en el siglo XIII, y a partir de ahí se difunde, ¿no?, ese matrimonio canónico. Ese papel de comparsa, José Antonio, no nos olvidamos que estás ahí al otro lado. ¿Hasta qué época de nuestra historia se mantiene? Bueno, realmente el papel de la mujer ha sido, pues como ha indicado Iñaki, el papel de comparsa. Prácticamente no tenía ninguna personalidad, ni a nivel jurídico ni a nivel social. Era el acompañamiento y el que hacía o permitía la perduración de la sociedad. Pero bueno, yo lo he estudiado más en el siglo XVI, y quizá la perduración convendría preguntárselo a Lola Valverde. Uh-huh. Lo que está claro es que en el siglo XVI-XVII el papel de la mujer, pues desde luego es desconocido, porque nos han enseñado una cosa, nos han mostrado que la mujer no era nadie, y los textos institucionales así lo refrendaban. Y luego, rascando un poco en la historia y un poco la actualidad de las investigaciones y del quehacer de los historiadores y antropólogos, rascando un poco en los papeles y en la realidad, se encuentra con que la presencia de la mujer ha sido mucho más importante de lo que los textos, las instituciones, las leyes, la propia necesidad, escrita naturalmente por hombres, pues representaba. Pero desde luego en primeros estudios no existía. No, prácticamente. Bueno, yo me llevé una sorpresa enorme cuando, dado que estaba estudiando un poco la sociedad y formas de vida social en el siglo XVI guipuzcoano, pues me encontré con una presencia enorme de la mujer. Y cuando después de hacer la tesis les dije, bueno, en la segunda parte, ahora hemos escrito la historia comercial o mercantil del hombre, pero aparece también la mujer aquí. Entonces, cuando intenté buscar bibliografía acerca de la mujer, encontré, como decía Iñaki Bazán, algo referente al extranjero, a Francia, sobre todo a Italia, pero aquí en el Euskal Herria toda la historiografía, como decía Teresa del Valle, prácticamente se reducía a nada. Entonces, pues tuve que echar de documentación, y ahí a través de la documentación fue apareciendo todo un panorama increíble de la presencia de la mujer y de la importancia que tuvo. Yo sospecho que la presencia y la importancia de la mujer la denota a nivel social también un punto crucial, que es el Concilio de Trento. Hasta entonces la mujer era, diríamos, más libre, aunque luego no había aparecido en los textos de historia, y quizá a raíz o a partir del Concilio de Trento vuelve otra vez a perder un poco del protagonismo que había adquirido quizá a finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. ¿Y por qué el Concilio de Trento enmarcas una frontera? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pero, ¿en qué sentido? Voy a poner un ejemplo. La mujer era, de alguna manera, más, no voy a decir más libertina, pero sí más libre hasta el Concilio de Trento en las relaciones con los hombres. Las relaciones, porque en principio el matrimonio, aunque canónicamente ya venía de siglos atrás, pues muchos matrimonios no se celebraban en la iglesia. El matrimonio era un acuerdo entre el marido y mujer, o entre la mujer y el hombre. Y tenemos aquí datos de que muchos matrimonios se hacían no en la iglesia, no sé, quizá alguna vez se velaban después en la iglesia, pero valía para realizar el matrimonio el ponerse los dos de acuerdo y tener dos testigos. Un acuerdo de palabra, prácticamente. Exactamente, así se decía, Entonces lo hacían y así lo testifican los documentos. A veces los matrimonios se hacían en plenos bosques, en el monte. Iban al bosque y allá celebraban el matrimonio, en contacto con la naturaleza, podríamos decir. Sin embargo, a partir del Concilio de Trento... A partir del Concilio de Trento, lo que intenta la Iglesia es hacer que el matrimonio sea considerado como algo que está vinculado a los sacramentos, está vinculado a la Iglesia y que por tanto casi que el matrimonio no es válido si no es a través de la Iglesia. Y ahí, claro, ahí actúa un fenómeno que es que la mujer, que también moralmente se ve un poco atada por la Iglesia, y junto con lo del Trento, quizá sea también la situación económica y social del siglo XVI. Al final ya se da una época de crisis, en el siglo XVII permanece la crisis y el hombre vuelve a tomar un protagonismo y una fuerza en la sociedad que quizá en el siglo XVI había adquirido la mujer, pues por esfuerzos propios y quizá por ausencia del hombre en la sociedad vasca en concreto. Se recupera este poder, este dinamismo, el hombre, y quizá la mujer queda otra vez en la penumbra, queda en esa faceta que ha llegado casi hasta nuestros días, de decir que la mujer es el acompañante del hombre y el que asegura la transmisión de la vida. Recuérdanos la fecha del Concilio de Trento. Los años 50-60, que fue muy largo, en 1500. Muy bien. O sea, a principios de la segunda mitad del siglo XVI. Lola Valverde, hablábamos del papel de comparsa de la mujer en la institución del matrimonio. ¿Ha perdurado prácticamente hasta nuestros días? Bueno, sí, lo que pasa es que es difícil explicar las cosas. Hay que pensar, en historia hay que pensar siempre en procesos, ¿no? Es decir, desde lo que ha estado hablando José Antonio hasta ahora, ¿no? Pues a lo largo de todos estos siglos la situación ha ido evolucionando, ¿no? Subes y bajas. Sí, entonces claro, a partir de, o sea, Trento, vamos, estoy completamente de acuerdo con José Antonio, que marca un antes y un después, ¿no? Entonces, a partir del Concilio de Trento, ¿no? Lo que la Iglesia se propone es reorganizar la sociedad, remoralizarla, diríamos, desde el punto de vista de las relaciones sexuales, y para eso se sirve, diríamos, de la mujer, es decir, a fuerza de reprimir, no solo, evidentemente no hay que ser maniqueo tampoco, pero bueno, se van reprimiendo todas las conductas que estén fuera de la norma, diríamos, que dicta Trento. O sea, porque no es que la Iglesia antes no tuviera normas, pero era todo mucho más confuso, ¿no? O sea, Trento da una sensación de unanimidad dentro de la doctrina de la Iglesia. O sea, además, claro, hay que tener en cuenta que es la época, es la Contrarreforma, ¿no? O sea, ha habido un problema terrible con todo el mundo protestante, y entonces la Iglesia en Trento reafirma su doctrina en todos los campos, en el que a nosotros nos interesa también, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, se va haciendo una profundísima reforma en lo tocante a los modos de vida y costumbres, y cae siempre, o sea, la represión necesaria, diríamos, para conseguir esos fines, cae fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente sobre la mujer. O sea, que reformando a la mujer, diríamos que se reforma a la sociedad en el tema de la vida sexual y de la moral, ¿no? ¿Te atreves incluso, Lola, a decir que la Iglesia a lo largo de la historia ha puesto más problemas que soluciones para la situación de la mujer? Hombre, sí, por supuesto. Aunque es muy ambiguo. Otra vez no quiero caer en el maniqueísmo, ¿verdad? Es decir, también la Iglesia de alguna manera en algunos momentos ha
ha ayudado a la mujer, ¿no? Pero bueno, en conjunto, diríamos, en conjunto no más bien, ¿no? Y sobre todo en la época esta que nos ocupa de Trento al siglo XX o a primera, sí, a primera mitad del siglo XX, no. Además, coincide los fines de la Iglesia, o sea, coincide este deseo de la Iglesia de la reforma de la sociedad precisamente con un deseo de reforma que viene por parte del Estado, es decir, coincide con la formación de los Estados europeos, de los Estados nacionales y que también necesitan para controlar cada vez más a la población, a esa población que en la Edad Media se nos antoja más incontrolada o controlada por los señores directos y no por el Estado, pero el Estado que se tiene que durante todos esos siglos que ir haciendo cargo, diríamos, y tomando cada vez más fuerza, para controlar a la población también le interesa ese control de las familias, control de la moralidad, control de la sexualidad, el que las familias estén organizadas monógamamente, y entonces ocurre que en esta confluencia de intereses entre Iglesia y Estado pues vemos como el éxito, diríamos que van hasta la victoria total, ¿no? Los dos juntos hasta que llegamos al siglo XIX y ya cambian otra vez poco a poco las situaciones, ¿no? Y aquí hablamos de mujer casada, pero mujer soltera, viuda. Pues sí, la verdad es que en época, bueno, prácticamente hasta ese siglo XIX que ahora mencionaba nuestra compañera y contertulia Lola Valverde, en el que la revolución liberal introduce unos nuevos baremos, la mujer soltera, por ejemplo, en la sociedad ha estado siempre bastante vista con prevención. Una mujer sin estar sometida a la tutela de un varón era, cuidado, que puede ser... Pero eso es de nuestros días, prácticamente. Bueno, sí, no, puede ser una quizás, no quizás con los matices que vosotros conocéis por la historia, pero bueno. Bueno, pero hoy en día una mujer, por ejemplo, que pueda ser soltera, que viva por su cuenta y riesgo y que sea una profesional de éxito normal, pues hombre, no creo que nadie se ponga... Pero eso a partir de ayer, no de hace no sé cuántos años. Bueno, sí, a partir de ayer. Bueno, de todas formas, estas mujeres de las que yo estoy hablando, históricamente se les ha puesto un nombre, que es el de mujeres solas de por sí, o sea, mujeres que están, como decía, libres de esa tutela. Y entonces el problema radica en que cuánto están atendiendo a las normas morales que dictaba, pues bien ese Concilio de Trento o el que sea, entonces la moralidad de esa mujer ya queda un poco en entredicho y bueno, y empieza a estar marginada. Una mujer, por ejemplo, que por condicionamientos económicos se vea en la necesidad de trabajar y salir, pues ir en la ría de Bilbao a descargar y cargar allí pues lo que se trajeran los barcos y tal, que son un prototipo de mujer que ha llamado mucho la atención pues a escritores, viajeros, incluso pintores y demás. Bueno, pues una mujer que se ha hecho a sí misma, como conoce por sus trabajos José Antonio, pero que es una mujer sometida a constante sospecha. La sociedad le marginaba. En cierto punto no es una marginación en el sentido que se la excluye del todo, pero que es una mujer que va a tener muchos problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que una familia esté buscando una compañera para su hijo, pues no la buscaría entre estas. Estas mujeres sería el último recurso si no hubiera nada más. Y con las viudas tenían ese sentido de haber ya superado la tutela del varón, porque ha muerto su marido, ya no están sometidas ni a de padre, ni hermano, ni nada, y estas mujeres luchaban mucho por mantener esta situación que vivían de responder por ellas mismas, porque ante la sociedad una mujer que carece de varón es menor de edad siempre, es una mujer menor de edad que necesita siempre que haya pues alguien que dé la cara por ella. Es más, a la hora de hacer el testamento de una persona, una mujer tiene que pedir la autorización, la licencia de su marido para poder hacer ese testamento, para declarar en un juicio, tiene que pedir la licencia de su marido. En fin, son muchas circunstancias que hace que la mujer, cuando llega a ser viuda, entonces diga, bueno, por fin ya me he librado de estas tutelas. Y la sociedad también insiste también de una forma un tanto civilina en que estas viudas muchas veces se casen otra vez para que no anden por ahí sin estar bajo la tutela o el paraguas de un varón. José Antonio. Si me permitís, yo quiero intervenir ahí porque es un tema que me ha interesado mucho
y me he encontrado con bastantes cosas interesantes al respecto. Bueno, en principio, de lo que decía Lola respecto a la moralidad de las mujeres, cómo había que controlarlas, absolutamente de acuerdo, porque la Iglesia consideraba dentro de su teología, de su pensamiento, que la mujer había sido la perdición del hombre, la que la había sacado del paraíso, de la buena situación, y digamos, era la tentación constante. Esto No era el hombre el es que... tremendo escucharlo, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Sí, exactamente. Pero respecto a la situación de las mujeres solteras, que decís que hoy día pues la mujer soltera es una invención moderna, en el siglo XVI se da un caso que ha comentado Iñaki Bazán y que aparece con bastante frecuencia, y yo al principio me quedaba un poco extrañado de la expresión, y luego con muchos datos conseguí darle un poco el valor al asunto, que es precisamente lo de mujeres libres. Mujeres libres, claro, no es lo mismo ser soltera que libre. Libre adquiere una calidad diferente, y mujer libre en general se dice a aquella mujer que no se ha casado, pero que dentro de la sociedad no está tutelada por otro hombre, como es lo normal, porque siempre va a estar bajo algún hombre o bajo el padre o el hermano, sino que se ha liberado, más que libre, es liberada, y se ha hecho digamos, acreedora de un respeto de la sociedad, porque ha sido capaz de económicamente salir adelante. Y conocemos bastantes casos de gente tejedora, por ejemplo, o incluso negociante, que se denominan a sí mismas mujeres libres, que son como una clase social que no es ni monja, ni madre, ni viuda, ni tampoco soltera joven, ni chica moza, diríamos. Y esas mujeres libres, en algunas circunstancias, toman unas características muy peculiares. O sea, gente que son capaces de que la sociedad les permita ir a defender sus negocios, por ejemplo, la Chancillería de Valladolid, como es el caso de Ana de Vergara, una moza, una señora, de mujer libre, de Arrasate, que en el momento en que decide viajar a Valladolid para defender un caso suyo en la Chancillería, deja la responsabilidad de sus negocios a una cuñada viuda. Pero o sea, de mujer a mujer. el reconocimiento social, José Antonio, siempre les venía por el lado económico. Pues mira, yo creo que había una especie de pensamiento de que la riqueza era como la bendición de Dios. Es que esto me suena como a los inmigrantes. No es lo mismo un jeque con dinero por todos lados que vendiendo alfombras. Exactamente. Parece que la riqueza era la señal de la privilegión de Dios. Entonces, a una mujer le había hecho rica, le había permitido tener buen éxito en los negocios, entonces parece que la sociedad estaba obligada a reconocerla y a considerarla como una persona adulta, normal y respetable. Y esas mujeres libres adquieren esa característica, que yo no he encontrado en otros sitios, pero aquí, en una sociedad donde la mujer tiene su propio protagonismo, quizá porque la sociedad ha obligado al hombre a salir, a dejar sola a la mujer, y la mujer ha adquirido un prestigio dentro de la sociedad, y esas mujeres libres serían como una expresión buscada por esa sociedad para denominar a estas mujeres que no son casadas, que no son solteras jóvenes, que no son monjas y que sin embargo tienen un estatus que no saben cómo calificar. Bueno, estamos hablando de mujer, matrimonio, soltera, viuda. No sé si tiene algo que ver. Lola, me aclaras el término que voy a utilizar y a ver si te invita a alguna reflexión. Matriarcado, lo que hemos escuchado sobre el matriarcado en Euskadi. Pues no sé, yo creo que es uno de los grandes mitos, ¿no? Se ha dado tantas vueltas, el hecho de la mujer vasca, relacionado precisamente con lo que ha dicho Juan Antonio, con que se han tenido que ver solas a las familias, sobre todo en la costa. No sé, yo creo que yo desde luego soy bastante escéptica, ¿no? Más mito que realidad. Para mí sí, por lo menos creo que no tenemos elementos científicos de verdad como para apoyarlo. O sea, quizás sea un tema sobre el que haya que trabajar mucho más, ¿no? Pero bueno, yo no creo. Además, en realidad, pues tampoco en todos los territorios de Euskal Herria la situación, por ejemplo, jurídica de la mujer es la misma, ¿eh? Por ejemplo, la mujer casada navarra, pues es una mujer con mucha más presencia y mucha más prestancia e importancia en la familia que la guipuzcoana, por ejemplo, ¿no? Y todo depende del derecho, ¿no? O sea, el derecho foral. Sí, efectivamente, sí.
Y, o sea, que tampoco, ni siquiera podríamos hablar en general de mujer vasca, porque hay diferencias y notables, notables. Pero lo del matriarcado yo, en fin, no es que le daría la despedida, diríamos, al tema, pero creo que todavía hay mucho que rascar ahí para llegar a conclusiones. Yo soy escéptica. ¿Y aquí algo que apuntar? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta Lola Valverde, que desde el momento en que tenemos documentación, obviamente la cuestión del matriarcado pues es inasible. ¿Y aquí algo que apuntar? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta Lola Valverde, que desde el momento en que tenemos documentación, obviamente la cuestión del matriarcado pues es inasible. Quizás para épocas anteriores, protohistoria y demás, pueda decirse algo, pero eso, como es una cuestión jurídica, no sé si la arqueología nos la descubrirá. Han pasado 30 minutos, nos quedan 20, vamos a intentar aprovechar bien el tiempo. Antes decía José Antonio Azpiazu que la mujer, por lo menos en los documentos, y si uno miraba, no aparecía y que prácticamente no existía, que luego había que rebuscar. Se me ha venido a la cabeza que no sé si cuando aparecía la mujer era para hablar de ella, pero de manera negativa. Brujas, prostitutas, alcahuetas, ¿es así o no? Bueno, la mujer, obviamente, se habla de ella siempre, bueno, hay dos formas de hablar. Una es la que da al lado del marido. En esos aspectos se habla de ella en segundo lugar. Y siempre de forma indirecta, quiere decir, no es la protagonista, sí, de las cosas normales. Sin embargo, sí es protagonista de las cosas, digamos, de la conflictividad o del desorden, por así decirlo, o de la marginación, es decir, cuando se ve ante los tribunales de justicia. Entonces, ella pasa a ser protagonista en la medida en que es una interpelada por las autoridades de justicia, bien pues por ser bruja, bien por ser prostituta o por ser delincuente de cualquier tipo. Entonces, ¿Pero eso hacían las brujas? Hombre, como se dice respecto al tema en Galicia, ¿no? A ver, o sea, como es eso de creer no creo, pero a ver las haylas o algo así, ¿no? Hombre, el concepto de bruja en el sentido de persona que pueda... y estas cosas, obviamente no, pero sí unas personas que pueden ser calificadas, incluso en la documentación aparece a veces el término de herbolaria y cosas de estas, incluso sordilla también se utiliza muchas veces también. Bueno, es decir, una mujer generalmente anciana, una persona que no tiene muchos medios de subsistir y que de esta forma, pues vendiendo unos filtros de amor o haciendo de intermediaria en alguna relación sexual pues no lícita, etcétera, se saca unos duros, ¿no? O vendiendo algunos filtros abortivos o cosas de estas. Bueno, en eso existir sí existió, ¿no? Y de hecho hay la riqueza documental de nuestra tierra deja muchas huellas de ello. José Antonio, te paso el testigo. Yo creo que en la presencia de la mujer en ese aspecto, diríamos, o de delincuencia o de estar delante del juez respondiendo a acusaciones de ese tipo, de ser o alcahueta o prostituta o bruja, yo creo que en parte viene por este prejuicio de que la mujer no puede tener un protagonismo, y si lo tiene, pues casi tiene que ser castigada por ello. No puede ser protagonista. Pero de hecho lo era, y la historia nos está demostrando que la mujer tenía una presencia social incluso enorme, al menos en el siglo XVI. Otra cosa es cómo, claro, los jueces, los sacerdotes, era un hombre, era una sociedad o unos mandatarios masculinos, y luego a la mujer siempre era sospechosa de eso, de ser la que acarrea el pecado, la que lleva al pecado de cualquier manera, por ejemplo las alcahuetas, y a poder ser pues las van tasando, y las brujas lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la soltería era una cosa muy amplia, mucha gente quedaba sola, quedaba soltera, quedaba de criada, y claro, la soltería podía requerir pues unas necesidades para digamos situarse como persona y como para realizarse como persona. Entonces cualquiera que pudiera ofrecer alguna ventaja
que o no les daba el matrimonio o no les daba la religión como tal, pues esos podían caer en manos de las orguiñas o en manos de las alcahuetas, o sea, en algo que rompía un poco los esquemas sociales y los esquemas morales. Pero, naturalmente, las mujeres ahí siempre tenían las de perder. Siempre la pecadora era la mujer, la solicitadora era la mujer, y el hombre, pues, era un poco la víctima de esto. Era una sociedad que, claro, iba en contra de la mujer, y la mujer tenía ahí muchas cosas que perder. Pero, quizá, pues hay que tener en cuenta, hemos dicho de las brujas, las orguiñas, he dicho un poco de la decadencia a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, lo de Zugarramurdi, la gran limpieza o la gran juicio de Zugarramurdi se realizó ya en el segundo decenio del siglo XVII, cuando parece que las cosas habían vuelto al dominio de la Iglesia y al dominio también del mundo masculino. Lola, podíamos pensar, yo por lo menos podía pensar antes de comenzar esta tertulia, que la situación de la mujer ha sido una evolución a positivo a lo largo de la historia. Por lo que os estoy escuchando, no debo de llegar a esa conclusión. Ha sido una evolución con parones, marchas para atrás y para adelante. Sí. O sea, sin duda, vamos, porque, por ejemplo, la época que estudia José Antonio es una época en la cual la mujer está mucho mejor que en los siglos posteriores. Incluso que el siglo XX que hemos vivido y hemos conocido. Hombre, que ahora no, ¿eh? Pero el siglo XX no ha sido los últimos 25 años solo. Eso es, quizá las primeras décadas, en algunas, claro, es muy difícil, porque también es tan difícil hacer una comparación de una sociedad del siglo XVI con la del XX, pero bueno, de hecho, lo que no se puede pensar es con esta idea un poco ingenua del progreso, de que en la historia todo va siempre para adelante y para siempre atrás. vamos a ver. Eso es, pues no, pues a veces sí, a veces para atrás, y además lo que tú consideras mejor, otros lo consideran peor, es que las cosas son bastante más complicadas, ¿no? Por ejemplo, si ahora le planteo y te planteo a ti también, Lola, Iñaki y José Antonio, el trabajo, las dificultades de entrar en el mercado de trabajo actual de la mujer, no como las que hemos podido conocer hace unas décadas, pero por ejemplo el triple de paro que los hombres en algunos territorios, eso de los porcentajes para entrar en política. Pues tú fíjate, por ejemplo, hasta el siglo XVIII las mujeres tuvieron prohibido en la corona española ejercer la mayoría de los oficios, es decir, los gremios no admitían a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nos parece terrible, ¿no? Sin embargo, no, puesto que lo lógico, ya lo ha dicho José Antonio, era que las mujeres vivieran dependiente de un hombre siempre, del padre al marido, pero si se queda viuda y tiene hijos mayores, depende de sus hijos. Siempre de un hombre. Entonces, en teoría no necesitaría de ese trabajo, ¿no? Trabajar para sí misma. Sin embargo, la realidad, la práctica es otra, y es que muchas veces se queda sola, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene una mujer sola? O sea, ¿por qué estamos hablando de brujas, de alcahuetas, de prostitutas? Porque es que tenían las manos atadas. O sea, es que había poquísimos oficios que podían ejercer. Les estaba vetado. De tal forma que yo creo que durante el reinado de Carlos III, cuando se abren los oficios a las mujeres, y bueno, eso les da una posibilidad, empieza ahí una nueva vía de poderse mantener. ¿Cómo era esto, Lola? ¿Podía reinar una mujer y las mujeres no podían trabajar en numerosos gremios de trabajo? Sí. Y bueno, pues ya he dicho que es bastante lógico desde el momento en que la mujer estaba considerada como una menor, como un ser, como un niño, o sea, como un incapaz. Es decir, toda la teoría sobre lo que es una mujer, sobre lo que era una mujer, es que es un ser, claro, el hombre es el rey, diríamos, el paradigma del ser humano, entonces las mujeres, los niños y los locos tenían un estatus parecido, pues eso, de segunda fila, diríamos, pero no porque fueran malos aquellos señores, sino porque les parecía que eran así, seres débiles a los que había que proteger. Situación similar en Euskal Herria, España, Europa, Occidente. Sí, por supuesto. Sí. Similar con diferencias de épocas y con matices, como ya he dicho, ¿no? Por ejemplo, el estatus de la mujer casada navarra, pues la verdad, en la casa es un estatus de importancia, O sea, las leyes navarras en ese sentido protegen mucho a la mujer casada, O sea, está muy en plano de igualdad con el marido, la mujer casada navarra, y eso se nota, claro, en su vida.
Iñaki, recoge el apartado que quieras por aquello de que el tiempo es oro en radio, trabajo, política, cultura, lo que... Hombre, yo por la cronología en la que muevo mis trabajos, política obviamente descartado, me quedaría Pero sí, no tiene nada la mujer, incluso muchos hombres no tienen nada que hacer, pero la mujer menos. ni una excepción. Ni una. Hombre, tú has mencionado solo reinas, y la única reina que conozco del periodo que yo analizo, podríamos decir, por ejemplo, tenemos a Juana de Bre en Navarra, pero inmediatamente le endosan a su Felipe el Hermoso, con lo cual ya queda... Sí, bueno, aunque ella lleva la herencia de la corona, pero rápidamente tiene un balón ahí que va a llevar el tema. Y con las distintas mujeres ha pasado lo mismo. Con Blanca I de Navarra, enseguida aparece un Juan II de Aragón que ha cogido todo el protagonismo. Y así sucesivamente. O sea que quizás la única excepción donde se puede ver es en el mundo de la iglesia, en las abadesas y demás, en los conventos y todas estas cosas. Ahí es donde la mujer sí ha tenido un peso específico muy importante, en el terreno también cultural que se puede ver en los monasterios y demás. Pero lo demás no tiene mayor protagonismo a nivel político para nada las mujeres, o sea que en la Edad Media desde luego descartado. Cuando marcas para tema de conversación mujer y casa, ¿qué me quieres decir? Mujer y casa es el papel que se le asigna, el rol que se le asigna tradicional a la mujer de estar fundamentalmente, quizás la época del siglo XVI, y que estamos viendo que hay un mayor cambio, pero anteriormente y posteriormente la mujer es fundamentalmente se disminuye por la sociedad su presencia en la calle. Se le asigna que su ámbito de sociabilidad normal es la casa. Fuera de la casa se tolera a la mujer siempre y cuando, pues porque tiene que ir a misa, entonces tendrá que ir acompañada, o cuando tiene que ir a trabajo porque no le queda más narices que ir. Pero una mujer que salga de la casa así, porque voy a dar un paseo como ocurre hoy en día, vamos, ni de broma. Y sí, yo creo que a lo largo de esta tertulia os habéis quedado un poco así como ojopláticos. Yo solo veo a Iñaki aquí en los estudios cuando he dicho sí, pero hasta ayer, sí, pero hasta nuestros días. Pero es que con esto que estás hablando, si hasta hace 4 días estaba mal visto por algunos que las mujeres entraran solas en los bares. Sí, pero efectivamente se ha ido puliendo y, como bien decía Lola, en algunas cosas se ha avanzado, en otras cosas se ha retrasado, en otras cosas el avance ha tardado mucho en darse y no en todos los ámbitos, y bien, resabios del pasado siempre quedan, ¿no? José Antonio. Bien, yo ahí tengo bastantes motivos para pensar que la sociedad era diferente, incluso aquí en Guipúzcoa o en Vizcaya, dependiendo de que se tratara de áreas rurales o áreas más urbanizadas. Por ejemplo, Donosti. Tengo bastantes datos de la sociedad donostiarra en que la mujer hacía una vida social. Por ejemplo, se reunían en casa del corregidor para hacer algún teatro o para algún pequeño concierto, para una representación o sencillamente para merendar. ¿Ya existían esas diferencias urbano-rural? Sí, naturalmente. Bueno, y eso si llegas a Sebastián, a Azcoitia, por ejemplo, con la cuestión del cuando llegan los a Azcoitia el raptor y la raptada voluntaria Isabel de Loviano en el siglo XVI, pues lo reciben la gente importante de Azcoitia y hacen como una especie de fiesta en una campa, en una huerta. Se ve que hay una vida social, pero acompañando a familias de cierta renombre, de cierta importancia. Y en Donosti ocurría lo mismo. Ahora, en cuanto a la presencia de la mujer en ámbitos sociales o en ámbitos ya no festivos, sino en ámbitos públicos, pues yo creo que en el siglo XVI sí, la mujer conquistó muchos espacios que luego se le fueron retirando. Un poco porque el hombre volvió, ya el área expansiva, el gran imperio ya recortó un poco las alas, y porque la Iglesia también trató de reducir a la mujer eso a casa. Y otra vez marcas Concilio de Trento. Sí, es que yo creo que fue bastante importante. Pues menuda que organizaron para la mujer. Yo creo que sí, la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Pero hay un terreno en que la mujer sí tuvo una importancia especial, que es en el terreno de la ropa, en el terreno de los tejidos, de la cosa del lino, de la lana, la ropa en general. Pero hay también
hay una diferencia. En el mundo rural el himno está casi todo en manos de la mujer. Tenía una importancia que todavía no conocemos. Pero en Donosti se da un pleito muy curioso en que las mujeres quieren vender lo que están haciendo en casa, diríamos, en la plaza pública, cualquier día de la semana, y hay otra circunstancia en que no les permitían ser, por ejemplo, formar parte de la cofradía de sastres, entrar en la cofradía de sastres, la gente de los hombres que se dedicaban específicamente a eso, pero las mujeres tenían que buscar un lugar, y en San Sebastián eso estaba ya prácticamente copado por los hombres. Aquí en Vitoria ha llegado hasta nuestros días el nombre de modestillas. Sí, modestillas, pero bueno, de cierta importancia que tenían sus propios negocios. Pero da la casualidad de que en los pueblos pequeños eso era posible. Pero en Donosti ya los hombres habían tomado su posición y no permitían, a raíz de las famosas cofradías, entrar a las mujeres dentro de ese mundo. Y las mujeres hacían todo lo posible para abrir brechas, e incluso apoyándose en autoridades provinciales para que no se les dejara el camino a ese tipo de venta, a la venta libre que querían dominar los hombres. O sea que buscan ciertos ámbitos de poder, ciertos ámbitos de libertad, de presencia social, pero el hombre, al poder ser, está dispuesto a cerrarlos para ser él el único dueño. Os invito a que terminemos mirando de cara al futuro. Hemos comenzado rompiendo el hielo con cada uno de nuestros invitados, con diferentes temas. A Iñaki Bazán le planteábamos esa situación que él tiene todas las mañanas en Radio Euskadi, que es unir actualidad con historia. Después de todo lo hablado, quedan muchas cosas por hablar, pero ya os decía al principio que pasa el tiempo rápidamente. ¿Qué futuro ves a la mujer vasca? Efectivamente, ¿es ese papel, Lola, de igualdad que se marca en las campañas, o todavía queda mucho que avanzar viendo nuestra historia? Pues yo creo que quedan cosas que se avanzan muy lentamente, es decir, como parece como que hay algunos obstáculos que son como insalvables y que son muy importantes. Es decir, por ejemplo, pues mira, yo creo que hay una cosa que puede parecer no tan importante y a mí me parece importantísimo, que es el compartir las tareas domésticas. Este es un terreno en el cual los avances son escasos, provocan problemas personales, problemas de parejas, no se llega a asumir, y yo creo que mientras recaiga sobre las mujeres el trabajo doméstico y la responsabilidad, que no solamente es el trabajo en sí, sino ser responsable de la marcha de lo doméstico, siempre tendrá un hándicap para poder... Para su vida personal. Eso es. Entonces, ese sí que es un tema que no sé, me imagino que estaría de acuerdo conmigo, que se dan pocos pasos tarde, con dificultades. Y esto sí que es una decisión personal, particular, de cada uno de nosotros. Sí, pero no lo que pasa es la institución muy acostumbrados a los poderes públicos, sean campañas y demás. No, pero que vayan a casa y te obliguen, hombre, tienes que depende ayudar. mucho de la educación. No es ¿verdad? ayudar, además, sino compartir. Ese es el tema, que mientras sigamos pensando que hay que ayudarnos, Se me ha no. escapado, Lola. No, te has corregido tú mismo, has estado muy bien. Pecador. No, pero es que ese es el asunto. Es decir, es que se trata de pensar que la unidad doméstica, el sitio donde vivimos, es responsabilidad de todos los que lo comparten, ¿no? Hasta de los niños, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Es cambiar la clavija. Yo totalmente de acuerdo, y el ejemplo que ha puesto es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero hay que darle a la puerta, ¿eh? No sirve aquí con Sí, puedo decir que doy fe de que a mí me toca esos quehaceres domésticos también. Pero quizá respondiendo a esa pregunta de qué va a pasar, yo en esto diría simplemente que lo que nosotros queramos es lo que será. No volveremos a otro concilio de Trento. Bueno, pues si la mayoría va por ahí, pues como se supone que vivimos en democracia, pues tendremos que, los que no nos guste esa senda, igual tendrá que ir, y habrá que, yo que sé qué. Pero evidentemente lo que hay que hacer es que, sobre todo, educar en valores de igualdad. Y una vez que se eduque en eso, yo creo que es cuestión de una generación, desaparecerán todos estos resabios. José Antonio, último minuto. Bueno, yo pienso que eso es así. Estoy dentro de esa tesitura también. Mi mujer trabaja, yo trabajo, pero en casa las labores de los domésticos
pues en un porcentaje demasiado alto los hace la mujer, y yo pues te dedico un poco quizá más al papeleo, a la investigación y al ordenador. Yo quiero apuntar una cosa. Aquí, como vivimos en un ambiente de cooperativas, respecto a la mentalidad de la mujer, yo he oído decir a gente que está metida en las cooperativas que todavía a la mujer le falta esa mentalidad de cuando puede dar el salto cualitativo para coger ciertos puestos de responsabilidad. Ya parece que en muchos casos llega un momento en que dice, no, de aquí no paso. Yo prefiero la calidad de vida que no, digamos, morirme siendo un gran ejecutivo. O sea, quiere salvaguardar un poco su propia vida y quizás no dar los saltos excesivamente adelante dentro, diríamos, por el mundo de los negocios. No sé si es un freno que tiene que romper, no sé si tiene que quedar ahí. Es una pregunta sencillamente más que una visión de futuro. Lola, 20 segundos si quieres contestar. Sí, es que me parece que ha tocado un tema interesantísimo. Pero que daría lugar a una hermosa discusión, ¿verdad? Efectivamente. Justo al final. Algo de eso hay. Otro día. Algo de eso hay, pero lo que hay que ver es si estamos equivocadas o no. Es decir, si tenemos que imitar a los hombres y seguir la senda que ellos nos han marcado de trabajar exageradamente, de escalar puestos o lo que sea, o el camino que nosotros preferimos es el adecuado. No lo sé. ¿Está por medio la maternidad también en todo esto, Lola? Hombre, también es un problema. Lo que es que, claro, ahí estamos también en un mundo apasionante, ¿no? Porque ahora, cuando he visto ya ayer en el periódico que ahora ya se pueden hacer niños de 3 personas en vez de 2, es que, bueno, es algo que dices, bueno, ¿qué perspectivas se abren, ¿no? Explícale a Iñaki cómo se hace, que no sé si le ha interesado el mundo. Es que hasta ahora pensaba que solo se necesitaban. Iñaki, es que ayer leí en el periódico que creo que ya ha nacido alguna criatura que tiene genes de su mamá, diríamos, de su papá y de la madre de alquiler. Lola Valverde, Iñaki Bazán, José Antonio Azpiazu, a los 3, muchas gracias y hasta otra. Bueno, venga, hasta otra, por favor. Bueno, pues muchas gracias, como decíamos, a nuestros invitados, eta Zulei, badakizue, datorren asteburuan, hemen izango gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru batean, beste mai inguru batean, beste gai batekin. Agur.